Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo por el canal una pantalla táctil de 10 pulgadas y vamos a ver cómo montarla y cómo configurar este tipo de pantalla. Esta pantalla es de Winmaxit. Hace tiempo compré un monitor portátil de esta misma marca y me gustó bastante y quise repetir con esta, ya que conocía la marca. Viene bastante bien protegida y la vamos a dejar aquí a un lado un momento y vemos el contenido de la caja. Viene aquí con un par de tarjetas que son iguales, no le veo el sentido, y una gamuza para limpiar la pantalla, que esto no está nada mal. Debajo del cartón vemos un cable HDMI plano y un micro USB para la alimentación. Aquí viene una bolsa con más cosas, como unos altavoces que tendremos que ponérselos ahora, me imagino, adaptadores para conectar la pantalla a la Raspberry, y como veis tenemos estos conectores que van a depender del modelo de la Raspberry por la diferencia en la ubicación del USB y el tipo de HDMI. También vienen unos tornillos y unos soportes para la pantalla, además de un pequeño destornillador para poder montarlo todo. Una vez acabado el unboxing, vemos la pantalla, vemos la parte trasera de la pantalla y revisando los puertos tenemos un HDMI, un micro USB para la pantalla táctil y otro micro USB para la alimentación, además de una salida de audio jack de 3,5 mm, y en el otro lado tenemos un control para el volumen y el brillo. Como os decía, los altavoces vienen desmontados, son dos altavoces estéreo, aparentemente sencillos, aunque tienen buen tamaño. Más adelante os dejaré una prueba de audio. Vienen con un adhesivo en la parte trasera, lo tenemos que despegar y conectarlo en estos puertos de aquí arriba, que viene como un dibujo con la forma del altavoz. Antes de instalar la Raspberry hay que quitar unas pequeñas pegatinas que vienen en las roscas de color amarillo y que nos impiden colocar los tornillos, me imagino para proteger que no entre nada por esos agujeros mientras no tenemos nada atornillado, ya que justo debajo está la pantalla. Colocamos estas roscas para después atornillar la Raspberry porque si no roza con la pantalla. Podemos usar estos conectores cortos para evitar usar cables, pero también podemos conectar la pantalla táctil a un ordenador o a la propia Raspberry con un cable mediante los puertos que hay en los laterales. Aunque no hay un selector para la entrada HDMI, por lo que no sé cómo irá si conectamos dos cosas a la vez. Para que la pantalla se sostenga tenemos estas piezas de plástico que, como vemos, se atornillan en las esquinas de la pantalla, pero además incluyen unas gomas adhesivas que se colocan debajo de las patas y evitan que se deslice en la mesa. Una vez conectado todo, alimentamos la pantalla y conectamos a la corriente la Raspberry. Podemos alimentar la pantalla desde el USB de la Raspberry que hemos conectado para el táctil, pero de esta forma estresamos la placa de forma innecesaria, ya que la pantalla requiere una alimentación de 5 voltios y 2 amperios y la fuente de alimentación de la Raspberry provee 3 amperios, que serían suficientes para que funcionasen en determinado momento las dos cosas a la vez, pero si le exigiéramos un poquito más seguramente apagaría la placa, ya que el amperaje no es suficiente, por lo cual es muy recomendable usar una alimentación externa para la pantalla. Antes de seguir tenemos que conectar la Raspberry a otro monitor o por SSH, porque vamos a necesitar
hacerle un par de ajustes para que se adapte bien a la pantalla. Editamos el archivo config.txt con el comando nanoboot config.txt. Al final del archivo añadimos el siguiente código, os dejaré todo esto en la descripción para que no tengáis ningún problema. Con esto le daremos instrucciones a la Raspberry para que cuando arranque lo haga con la resolución y por el puerto de esta pantalla. Ahora nos vamos a la configuración con Raspiconfig y forzamos la salida de audio por el HDMI para que el sonido salga por los altavoces de la pantalla en caso de que no vayamos a conectar otros altavoces a la placa por el puerto de 3,5 mm. Después de tener todo esto conectado, el adaptador HDMI me estaba dando problemas y conecté la placa por cable al otro puerto para seguir probándolo. Más tarde investigaré a ver qué pasa con este adaptador, a lo mejor es que está defectuoso simplemente, pero bueno, seguiremos con el cable. Es una pantalla de 10.1 pulgadas IPS con resolución 1024 x 600 píxeles. Es una pantalla HD, aunque se queda rozando el 720p. Eso sí, tenemos una tasa de refresco de 60 Hz, por lo que no tendremos ningún tipo de problema al reproducir de forma fluida el contenido. Estas especificaciones son las que solemos encontrar en este tipo de pantallas, sí que parece que la resolución se puede quedar un poco corta en algunos casos, pero los colores y la tasa de refresco son muy correctos. El táctil funciona bien, es una pantalla capacitiva, no resistiva, es sensible a las pulsaciones, pero no a la presión como suelen ser otras que nos acompañan normalmente con un lápiz de Nintendo DS. No he tenido que realizar nada para que el táctil funcione, no requiere drivers, pero parece que simula un ratón a través del USB. Por eso hay que indicarle correctamente la resolución en el archivo config.txt para que pueda mapear bien la pantalla. Con el botón deslizante lateral ajustamos el brillo y el volumen. El brillo máximo es suficiente para interiores, pero el mínimo llega casi a apagar la pantalla completamente, con lo cual es bastante bueno si la vamos a utilizar en ambientes oscuros o por la noche. La reproducción en YouTube se admite hasta 1080p y se ve bastante bien, aunque la resolución no llegue a 720p de forma nativa. Tampoco vamos a utilizar esta pantalla desde muy cerca como si fuera una tablet para llegar a ver los píxeles de una forma clara. Os dejo una muestra de audio para que juguéis vosotros mismos. Aunque en persona suena bastante más alto, me gusta cómo suena y además es un sonido estéreo. Es un sonido estéreo real al tener dos altavoces. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, una pantalla táctil de 10 pulgadas, la verdad muy correcta. Si te gustó el vídeo te invito a suscribirte, dejarme un like y seguirme en Instagram. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.